Hebreos capítulo 12, capítulo 11, versículo 30. Entre tanto, hablar, hermanos, día tras día, de pronto me confundo un poco en las palabras, pero búsquelo. Vamos a hablar nuevamente de la fe. La semana pasada el mensaje fue fe en medio de las pruebas. Hoy día, no sé si pueden colocar el título ahí o escribirlo, el tema de la predicación hoy día es fe sobre la incredulidad. ¿Ya? Sobre esa base vamos a compartir el sermón, fe sobre la incredulidad. Vamos a tomar este texto y vamos a hablar de algunos aspectos negativos de la fe para poder después, al final del sermón, hablar de cómo enfrentar esos aspectos negativos o esas barreras o estorbos que limitan nuestra fe. Bien, ¿encontró el texto? Muéstrame su Biblia, a ver. Amén. Gracias, Señor. Vamos a invertir ya. Invertir, Biblia. También puede tenerlo aquí también, el teléfono. Hebreos 11:30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Amén. Solo ese texto: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Qué le parece si lo repetimos todos juntos y bien fuerte? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dice: por la fe los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Amén. Me acordé de la escuela dominical. A propósito que estaba mi mamá coordinando acá, me acordé de la escuelita dominical. Esto y otros muchos textos más los recitamos así cantaditos. Amén. Bien, vamos entonces a comenzar la palabra en esta hora. Fe sobre la incredulidad. Antes, por favor, cierre sus ojos un momento y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que su palabra corra y su nombre sea glorificado, Señor, en nuestras vidas. Amado Dios, que el espíritu de tu palabra, Señor, pueda hacernos entender y comprender, Señor, lo que hoy quieres enseñarnos. Que tu palabra quede guardada en nuestros corazones, que nos sirva para que al salir de este lugar hacia afuera, a enfrentarnos a la vida común y corriente, podamos, Señor, salir con un poco más de fe en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Que sea fortaleza, que sea fuerza, que tu palabra nos sostenga, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Que yo mengüe y que tú crezcas, Señor, por amor de ti mismo y para que tú te glorifiques esta mañana, Señor, en medio de tu palabra. Bendecimos tu palabra de principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fe sobre la incredulidad. Vamos a hablar de 3 barreras que estorban la fe. La primera de ellas, vamos a hablar un poco acerca del razonamiento humano. El razonamiento humano va en contra de la fe. Y cuando el razonamiento y la razón humana se hace presente en las circunstancias más difíciles, aflora otro obstáculo también que es muy relevante, que es el miedo. Después de la razón pasamos al miedo y finalizamos dudando. Razón, miedo y duda. Esos 3 aspectos dificultan nuestra vida de fe. Pero esta mañana no nos vamos a quedar solo en los obstáculos, sino también vamos a comprender cómo podemos derribar esos obstáculos. La fe no se prueba cuando todo va bien. La fe se prueba cuando las cosas comienzan a ir de mal en peor. Es ahí cuando la fe comienza a desarrollarse y a moverse. Y si nuestra fe en Cristo no está firme, al llegar la prueba y al llegar el obstáculo,
generalmente nos vamos a desanimar, vamos a renegar en contra de Dios y vamos a escoger siempre el camino más fácil para salir del problema, aunque eso vaya en contra de la voluntad de Dios. Tenemos mucha tendencia a tomar la ruta más corta para salir del problema, a tomar el camino más fácil, aunque eso signifique muchas veces ir en contra de la voluntad de Dios. Es como cuando cualquiera de nosotros, cualquier creyente, se ve sometido a una prueba, se ve sometido a una dificultad en la vida, pero mire, tome en cuenta esto, con prueba y todo, con dificultad y todo, sigue trabajando, con prueba y todo, sigue haciendo todo lo que la vida le demanda, con dificultad y todo, sigue respondiéndole al sistema como siempre. Pero cuando se trata del servicio a Dios, de la iglesia, eso queda de lado. ¿Por qué? Porque estoy pasando una prueba, porque estoy pasando una dificultad. Somos extraños, ¿verdad? Porque cuando más necesitamos de Dios es cuando tenemos que estar más cerca. Pero siempre tomamos el camino más fácil. Y pareciera ser que dejar la iglesia, dejar el culto, dejar la presencia de Dios fuera el gran motivo por el cual yo tengo que soportar mi prueba. Y no es así. Tenemos que romper esos paradigmas. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos más dolor, cuando estamos más enfermos, es cuando más tenemos que estar en la presencia de Dios. Por eso es que la fe es importante. Hay un pasaje en Isaías en el que el profeta Isaías le dice a un rey, al rey Acaz, le dice, a menos que ustedes, le dice el profeta Isaías a Acaz y a todo el pueblo, le dice así, a menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que ustedes se mantengan firmes. Si ustedes no tienen una fe firme, no puedo lograr que se mantengan firmes en el Señor. Asimismo nosotros, si no tenemos una fe firme, no podremos permanecer firmes en medio de la dificultad. Por eso es importante que afirmemos nuestra fe y crezcamos en fe. Crezcamos en confianza, crezcamos en convicción. Por eso toma el texto de Hebreos 11:30, que dice, fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derribaron. Ya, ¿cuál fue la estrategia de Dios? Mire, aquí hay una estrategia que Dios le da a Josué y al pueblo y le dice, cuando vayan a conquistar la ciudad de Jericó, ustedes van a dar vueltas, una vuelta cada día y el último día 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y cuando estén dando la última vuelta, los sacerdotes van a tocar las bocinas, los levitas van a gritar, el pueblo va a gritar, y cuando todo eso acontezca, las murallas se van a caer. ¿Qué habríamos pensado nosotros? ¿Qué diríamos nosotros si el Señor nos mandara a conquistar una ciudad de esa manera, en esas condiciones? Lo que Josué esperaba y el pueblo esperaba es que la orden de Dios fuera levantar las armas, ¿cierto? Eso es lo lógico. Ir a pelear en contra de Jericó, luchar, batallar, espada con espada, lanza con lanza, jabalina con jabalina, como haya sido. Ese es el sentido común. Eso es lo que debiera haber primado para ir y conquistar una ciudad. Pero Dios le dice a Josué, no. Esto no va a ser con espada, no va a ser con jabalina, no va a ser con tu estrategia militar. Tú vas a tomar al pueblo y vas a dar vueltas alrededor de la ciudad. Por 7 días, una vuelta cada día, y el último día vas a dar 7 vueltas más. Eso no es lógico, no es razonable. Pero ¿sabe qué? Detrás de esa irracionalidad está la palabra de Dios. Y eso es lo que toma sentido, es la palabra de Dios. Cuando Dios da una palabra, Él no es hombre para mentir. ¿Cuántos creen en eso? Si Dios nos da una palabra, ciertamente, aunque eso no tenga sentido, toma sentido cuando nosotros nos movemos en fe y reconocemos al que está detrás de esa palabra. De la fe a la incredulidad. Ahora, para poder poner un poquito más en contexto todo esto, voy a contar la historia que está en el libro de Números, capítulo 13. ¿Ya?
En el libro de Números, capítulo 13, Dios le da una comisión a Moisés y al pueblo. Y le dice a Moisés: escoge 12 espías, están en Cades Barnea, al sur de la al sur de la tierra de Canaán. Y Dios le dice a Moisés: escoge 12 espías para que vayan y recorran la tierra de Canaán antes que la conquistaran, para que conozcan la tierra de Canaán. Hicieron caso. Moisés envió los 12 espías, recorrieron por mucho tiempo las ciudades de Canaán, el territorio de Canaán, y volvieron los 12 a dar el informe. Cuando los espías regresaron, ellos regresaron con la evidencia clara y la convicción clara de que la tierra estaba ahí. Dios no promete cosas en falso. Dios no promete sueños inalcanzables. Dios no promete cosas de fábula. Dios lo que promete es verdadero. Amén. Cuando los espías van, ellos tienen delante de sí la evidencia de lo que Dios les había dicho. Allí comprobaron que la palabra de Jehová era palabra verdadera, era palabra real. Dios no nos va a prometer nada que no sea verdadero. Dios no nos va a prometer nada que divague en nuestra ilusión y en nuestro pensamiento. Dios va a prometer cosas reales. ¿Cuántos creen en eso? Y cuando la palabra de Dios se hace presente, esa palabra debe ser real. Cuando el profeta de Dios transmite una palabra, si esa palabra no se cumple, la Biblia dice que el profeta tal es mentiroso, que es un engañador, un estafador. Si el profeta habla de parte de Dios, tiene que hablar verdad y tiene que decir lo que se va a cumplir. De lo contrario, está jugando con fuego, con mucho fuego, porque con Dios no se puede jugar. Decir Dios dijo y Dios no lo hace, eso es falso, eso es mentira, eso es engañar, eso es una estafa para lo que es hoy día. Pero Dios no es un engañador, Dios no es un mentiroso, Dios no es un estafador. Dios es fiel y Dios es verdadero. Amén. Dios envió a los espías y los espías evidenciaron lo que Dios les estaba prometiendo. La tierra prometida estaba allí. Ellos volvieron con la convicción de que esa era la tierra. Ellos tenían esa convicción de que Dios le había prometido esa tierra de generación en generación. Ahora escuchemos lo que los espías dicen. La primera parte del reporte que los espías traen, cómo ellos se presentan delante del pueblo. Número 13, 27 al 29. Dicen así los espías: entramos en la tierra a la cual nos enviaste, le dicen a Moisés, a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen, frutos grandes. Sin embargo, el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en las zonas montañosas. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Ahí está el informe. Los espías vienen delante de Moisés y delante del pueblo y le dicen: esta es la tierra. Es bonita la tierra, da frutos grandes, pero hay gigantes. Están en todas las ciudades, rodean todo el país, por los valles y por las costas. Ahí están los gigantes, los hijos de Anac. Y cuando el pueblo escucha esta afirmación, lo que le sucedió a este pueblo es lo que nos sucede a muchas personas cuando tenemos un reto de fe delante de nosotros. Ellos se dejaron llevar por un sinnúmero de cosas, menos por la promesa de Dios. Poco a poco, cuando ellos comenzaron a escuchar lo imposible que era tomar la tierra de Canaán, el pueblo se comenzó a enfocar en eso. Se comenzó a enfocar en los gigantes, se comenzó a enfocar en la dificultad, se comenzó a enfocar en lo difícil que podría ser llegar a conquistar la tierra. Ellos miraron los obstáculos y no consideraron su fe. ¿Nos habrá pasado a nosotros a veces eso? Que comenzamos a mirar uno y otro obstáculo que tenemos delante y no actuamos con fe. Tenemos que tener mucho cuidado de no levantar barreras a nuestra fe. Mire, el pueblo pasó de la fe a la incredulidad en un segundo.
Mientras decían los informantes, la tierra es buena y grande, con fe asumen la promesa, pero al mismo tiempo caen en la incredulidad cuando dicen, hay gigantes en la tierra, está difícil, no podremos, no la lograremos conquistar. Mire lo que dicen los informantes otra vez. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, así nos miraban ellos. Poco a poco ellos comenzaron a ver y a transmitirle al pueblo lo difícil que podía ser conquistar la tierra de Canaán, porque comenzaron a observar todos los obstáculos que tenían por delante. La fe, hermanos queridos, tenemos que entender que la fe no va en contra de la evidencia. No, si ellos tenían la evidencia por delante, ellos tenían que seguir creyendo. Ellos debían haber dicho, sí, esa es la tierra que tenemos. La evidencia que Dios les puso por delante, la misma tierra de Canaán, les estaba diciendo por sí solo, aquí está la tierra. Hay que tomarla, hay que conquistarla. La evidencia no va en contra de la fe. Bendito sea Dios. Voy a hacer una explicación. Si el médico dice, o nos dice, o te dice, tengo cáncer. El decir, yo no tengo cáncer, yo no tengo cáncer, yo no tengo cáncer, yo no tengo cáncer, eso no es fe. ¿Sabe lo que es fe? Es poner toda nuestra confianza en Dios, que nos dice, aunque Él fue azotado, aleluya, aunque fue vituperiado, Él pudiera sanarnos, pero si Él no nos sana, nuestra fe sigue intacta, pensando que detrás de aquello hay una herencia mejor todavía. Aleluya. La pregunta es, ¿cuántos creemos que Dios tiene cosas mayores para nosotros? ¿Verdad? Pero en el sentido, en el estricto sentido espiritual, que Dios tiene una Canaán eternal para todos nosotros. Dios nos ha prometido que un día todo este lamento, todo este sufrimiento humano se va a acabar, y los redimidos, los salvados, los comprados por la sangre de Cristo pasarán del lamento al gozo eterno. ¿Cuántos creemos en eso? Hay una promesa en la que nosotros no podemos afirmar. Hay una evidencia clara. Dios está con su pueblo. Y aunque la vida nos presente muchos obstáculos, nosotros vamos con fe avanzando y caminando hasta el final del proceso. Aleluya. Pablo dijo, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo. O sea que viva o sea que muera, del Señor soy. Amén. Eso es mantenerse en fe en esta tierra, en esta vida, que soy del Señor, que mi vida está en Cristo, y que venga lo que venga, venga la dificultad que venga, yo permaneceré firme en la roca eterna que es Cristo el Señor. Amén. Si la vida me trata de manera difícil, si viene una enfermedad, si viene un dolor, si viene una crisis, gloria a Dios, aleluya. Seré débil, sí, me pondré triste, sí, pero no dejaré de mirar lo que está al frente de mí, que es Cristo el Señor. La meta final es Cristo, aleluya. Eso debe llenarnos de convicción y de fe, una convicción absoluta en nuestra vida. Job dijo, Job capítulo 13 verso 15, Job dice así: Dios podría matarme, pero es mi única esperanza, dice Job. Yo podría morir en medio de este proceso que estaba viviendo Job, dice, pero es mi única esperanza. Job dice: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor glorificado. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a Él. Aleluya. Job tenía una mirada puesta mucho más allá de la vida terrenal que él estaba viviendo. Por lo tanto, se afirmaba en fe y decía: si Dios
ha de sanarme, gloria a Dios. Y si Dios no ha de sanarme, gloria a Dios también. Su fe lo mantuvo firme en medio del proceso, hasta que al final del proceso la escritura es bien clarita y dice que Dios le devolvió el doble de lo que había perdido Job. Es tremendo permanecer en fe. Pero fe significa que no importa lo que venga, nosotros seguimos confiando en Dios. Sigue confiando en Dios, iglesia. Puede que esta semana las cosas se pongan un poco difíciles, pero sigue confiando en Dios. Amén. Y si la cosa se puso muy complicada esta semana, no faltes al culto la otra semana, porque aquí Dios te va a renovar, te va a restaurar, te va a fortalecer, te va a alimentar, te va a llenar de su presencia, te va a dar alegría, te va a dar gozo. Vas a poder ver a tu hermano, vas a poder cantar, vas a poder orar, vas a poder escuchar la palabra de Dios, y vas a irte fortalecido en fe. Vas a llegar débil, pero te vas a ir renovado y restaurado. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Aleluya. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Ahora observemos los estorbos que se presentan delante de nosotros. Primero dijimos que el primer estorbo que íbamos a ver es el razonamiento humano. Ya en relación a la historia que hemos visto, en relación al texto de la vuelta a los muros de Jericó, en relación al informe de los hijos de Israel de la tierra de Canaán, el razonamiento humano, la lógica, nos hace perder la fe. Bueno, ellos sabían que era la tierra prometida. Los informantes sabían que era la tierra prometida. Israel ya sabe que es la tierra prometida. Moisés también sabe que es la tierra prometida. Pero cuando analizaron la situación en su razonamiento humano, no veían posible conquistar Canaán. Cuando ellos pusieron todo en contexto, todo dentro del sentido común, dijeron: no podemos, no tenemos la capacidad militar, somos débiles, no nos alcanza, la tierra es muy grande, hay gigantes. Uno de los mayores obstáculos de la fe es el razonamiento humano. Por eso Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propia sabiduría ni de tu propio entendimiento. Que la lógica de Dios no es como la lógica de nosotros. Él no actúa de esa manera muchas veces. El razonamiento humano siempre irá en contra de la fe. Porque la fe no significa que algo sucederá porque usted y yo queremos que suceda, sino que significa que sucederá lo que Dios ha dicho que va a suceder. Amén. Dios le dijo a Israel: van a conquistar Canaán, y eso es lo que tenían que hacer ellos, confiar en que sí iban a conquistar Canaán. No sobre la base de su propio pensamiento, de su propio ideal, sino sobre la base de lo que Dios te ha dicho que sucederá. Si Dios te dice que va a sanar, es que va a sanar. Amén. Si Dios no te dice que no va a sanar, no va a sanar. Pero si Dios te da una palabra y te dice va a sanar, es porque esa palabra es verdadera. Amén. No es que nosotros lo anhelemos, no es que nosotros lo deseemos. Si esto no se trata de que lo que yo quiera, se trata de aceptar la voluntad de Dios. Amén. Los milagros que hemos recibido no los hemos recibido solo porque nosotros queremos, sino primeramente porque Dios dijo que iba a suceder. La palabra de Dios va primero. Y si la palabra de Dios va primero, yo me afirmo en esa palabra, yo confío en esa palabra y descanso en esa palabra. ¿Alguno de nosotros ha recibido alguna promesa de parte de Dios? Puede levantar su mano alguien aquí que ha recibido una promesa. Mire cuántas promesas que el Señor, si Dios te lo dijo, va a suceder. Y tú tienes que confiar, aunque la debilidad te alcance, aunque haya procesos difíciles, no importa. Si Dios te lo dijo, Dios lo va a hacer. Amén. El razonamiento humano va en contra de la fe. La fe se trata de creer en lo que Dios dijo que iba a suceder y no en lo que nosotros creemos que va a suceder, porque si no seríamos todopoderosos. ¿Sí o no? Y aquí el único todopoderoso es el Señor. El único todopoderoso es el Señor.
Nosotros tenemos que creer. Entonces, el razonamiento a los hijos de Israel les hizo ver las cosas difíciles, inalcanzables. Es que no podré, es que el trámite es muy complicado, es que no tengo los recursos para poder hacerlo, es que va a ser difícil que yo pueda estudiar, es que va a ser difícil que yo pueda alcanzar esa carrera, es que va a ser difícil que yo pueda alcanzar ese negocio, es que va a ser difícil que yo pueda lograr lo que quiero lograr. Pero escúchenme, si Dios le dijo que se lo iba a dar, es que Él se lo va a dar. Amén. Usted tiene que simplemente trabajar y esforzarse con fe, porque Dios va a abrir las puertas en el momento menos indicado. En el momento que usted menos lo piense, Dios va a abrir las puertas, Dios va a dar una salida. Y por eso quiero decirles esta mañana, iglesia, llénate de fe en medio de la crisis. No pases de la fe a la incredulidad. Sigue creyéndole al Señor. Aunque han pasado los años, aunque han pasado los meses, han pasado las semanas, han pasado los días, no importa. Sigue creyendo, iglesia. Sigue creyendo, familia. Sigue creyendo, joven. Sigue creyendo, señorita. El Señor lo hará. No le pongas razón a la situación. No le pongas tanto razonamiento. Sigue confiando en el Señor. Amén. Era imposible destruir los muros de una ciudad de esa manera, pero Dios dijo que había que hacerlo. Entonces el razonamiento humano le dijo a los 10 espías y al resto de Israel: no se puede conquistar la tierra. No se puede porque no tenemos la capacidad, no estamos preparados. No se puede conquistar la tierra. El razonamiento humano. Junto con ello, con el razonamiento, apareció la segunda barrera, que es un obstáculo a la fe, y que es el miedo. Luego de darle razón a la situación, tuvieron miedo y comenzaron a mirar los gigantes que estaban en la tierra prometida. Tuvieron miedo, se enfrentaron al miedo. Su razonamiento los llevó al miedo. Miedo significa sensación de inseguridad provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que uno desea. El miedo. A los hijos de Israel los alcanzó el razonamiento y luego le abrieron la puerta al temor, al miedo. Eso fue lo que el pueblo de Israel sufrió cuando ellos se dejaron llevar por su razonamiento humano. Fueron conquistados por el miedo. Ellos comenzaron a hablar basado ahora en su miedo. Hay gigantes en la tierra. Ellos nos van a destruir. Nos miraban como langostas, nos miraban como lo menos. Vamos a caer muertos allí. El miedo, el temor se apoderó de los 10 espías y comenzó a apoderarse del resto del pueblo también. Y dijeron: es imposible que podamos conquistar. No podemos conquistar, ahora tenemos miedo. El perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. La pregunta es: ¿ustedes creen que Dios amaba a Israel? Amén. Dios amaba a Israel. Dios ama tu vida, nos ama. El amor de Dios que está en nosotros echa fuera todo temor, toda desconfianza. Debemos aprender a abrazar el amor de Dios en todo tiempo y en todo momento. Puede que seamos alcanzados por la razón, puede ser que seamos alcanzados por el miedo, pero no podemos dejar de creer que Dios está con nosotros, iglesia. Tuvieron miedo. Si tenemos miedo por el castigo, si tenemos miedo porque hacemos lo malo delante de Dios, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Juan, el Evangelio de Juan, nos explica que no podemos dejar que el miedo se apodere de nosotros, porque el miedo significa que no confiamos en el perfecto amor de Dios. En realidad nosotros no tenemos por qué ni a qué temer cuando Dios ya nos mostró la totalidad de su amor. El amor de Dios está sobre nosotros, iglesia. Por favor, levanta una de tus manitos al cielo y afirma en ti que el amor de Dios está sobre ti.
El amor de Dios te guarda, el amor de Dios te cubre. Él lo expresó todo. ¿Dónde lo manifestó? En la cruz del Calvario. Allí manifestó y expresó todo el amor que Él quiere darte día tras día. El amor de Dios está sobre ti. Pero a veces somos como los hijos de Israel, que no creemos, que le damos mucho razonamiento a todas las situaciones, hermano querido, y nos consume el miedo. Pero tengamos presente que sobre el razonamiento y sobre el miedo y sobre la falta de fe, el amor de Dios estará siempre. Amén. Porque la falta de fe y la razón y el miedo no es un atributo de Dios, es una característica de nosotros. Dios no varía, está ahí siempre presente. Nosotros somos así como la onda del mar, subimos, bajamos, pero el amor de Dios está siempre presente. Amén. ¿Cuántos pueden decir sí a ese amor? Si tú miras tu familia, si tú miras tu casa, si tú miras todo lo que Dios te ha dado, tú podrías decir: yo he tenido altos y bajos en mi vida, pero el amor de Dios ha permanecido para siempre. Aleluya. El profeta Isaías dice en el capítulo 43, y le habla al pueblo de Israel, le dice: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó te dice: no tengas miedo, porque he pagado por tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío, le dice Dios a Israel. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Aleluya. Ahora la pregunta es: ¿cuántos de nosotros hemos estado a punto de ahogarnos en medio de la crisis? ¿Cuántos hemos estado a punto de quemarnos en medio de la dificultad? ¿Cuántos hemos estado a punto de caer ahogados y sumergidos en la desesperación? Pero el brazo del Señor ha estado extendido. Aleluya. Y no ha permitido que nos ahoguemos, ni nos quememos, ni nos desesperemos, porque el brazo de Dios ha estado extendido. Dios puede hacer que las más grandes crisis de nuestra vida se transformen en una gran experiencia solamente de fe, pero Dios siempre tiene algo mejor para los suyos. Yo no sé si tú lo puedes creer o no. Si miramos esta escritura, nos damos cuenta que Dios le dice al pueblo de Israel: no tengan miedo. No le dice que tenga un miedo basado en su valentía, sino le dice que no tengan miedo basado en el amor de Dios. Que tú bases tu confianza no en tu propia valentía, sino que bases tu confianza en el amor de Dios. Que Dios está contigo y Dios seguirá estando contigo. Por sobre toda circunstancia, Dios siempre estará contigo. Él no nos va a dejar, no deja a sus hijos. ¿Cuánto amor nos ha mostrado el Señor? Debe ser mucho el amor de Dios. Aquí hay mucho amor de Dios derramado. Amén. Yo los veo a ustedes, ustedes me ven a mí, y ambos, todos podemos ver el amor de Dios derramado en nuestra vida y en nuestros corazones. Amén. Bien, el tercer obstáculo del razonamiento, pasamos al miedo. Lo tercero es que el miedo provoca duda. Cuando miramos lo que significa la palabra duda desde su original, significa estar cambiando entre dos posiciones, tener una doble postura, tener dos opiniones de un mismo punto de vista, tener una lealtad dividida. Esto es precisamente lo que sucede. El razonamiento humano lleva al miedo, y cuando el miedo nos alcanza, comenzamos a dudar y ya comenzamos a ver más de un camino. La duda nos aleja del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. Si vamos a pedirle algo a Dios, tenemos que pedirlo con fe. Santiago dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra.
no piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. O sea, la duda obstaculiza el propósito de Dios. No piense que el que duda va a recibir algo de Dios, porque la fe no es dudar, la fe es confiar, la fe es creer. Podemos poner todo el razonamiento humano, podemos tener miedo, y si le damos paso a la duda, aquí ya se pierde por completo todo el propósito de Dios. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel cuando ellos recibieron el informe y vieron a los gigantes allí y tuvieron miedo? Mire, voy a leer nuevamente la otra parte, lo que sigue. Los hijos de Israel. Entonces la comunidad empezó a llorar a gritos, y así continuó toda la noche. O sea, estuvieron toda la noche los hijos de Israel gritando y murmurando en contra de Moisés por el informe que había entre ellos los espías. Toda la noche gritando y murmurando y levantando palabras en contra de Moisés. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón, y decían así: si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, o incluso aquí en el desierto. Se quejaban: ¿por qué el Señor nos está llevando a esa tierra? ¿Solo para que muramos en la batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volver a Egipto?, decían los israelitas. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida, a 10 kilómetros y tanto. Ellos tuvieron la evidencia por delante, usaron la razón humana, tuvieron miedo y ahora están dudando. Es que la duda es terrible. No solo se rebelaron en contra del propósito de Dios, sino que dudaron del amor de Dios, del propósito de Dios, de la soberanía de Dios. La duda no tiene límites. Puede llevarnos a decir las más grandes barbaridades en contra de Dios muchas veces. La duda no tiene freno, no tiene límites. Cuando usted se siente abrumado, o cuando nos sentimos que Dios no nos ha abierto la puerta, decimos: pero ¿cómo? El Señor es posible. Y comenzamos a dudar, y somos capaces de hablar cosas inapropiadas delante del Señor. Es que no es posible que Dios me tenga de esta manera. Y la duda abre ese camino. Los hijos de Israel dudaron, tuvieron miedo y se rebelaron toda una noche gritando en contra de Moisés. ¿Qué habrá sido eso para Moisés y Aarón? Si toda una noche el pueblo le está gritando en su cara: Moisés, ¿por qué nos trajiste hasta aquí? Mejor volvamos a Egipto. Y toda la noche, y toda la noche, y toda la noche, y toda la noche. El asunto es que Moisés no lo llevó por voluntad de Moisés. Era Dios el que lo había encomendado hacia allá. Sigamos. Lo mismo nos puede suceder a cualquiera de nosotros si no derribamos esos obstáculos de fe de inmediato. Si seguimos usando el razonamiento. Si el doctor me dice: tengo cáncer, y lo primero que me da a compensar en mi razonamiento es que voy a morir, y por más que no quiera, eso es lo que va a pasar, me voy a morir. Si permito que progrese ese sentimiento, me cautiva el miedo, y luego que el miedo se acomoda, ya llega la duda y comienzo a dudar de todo lo que Dios puede hacer, y comenzamos a tomar caminos distintos, caminos fáciles, rutas fáciles para poder alcanzar nuestro objetivo. Cuando no creemos en Dios, somos capaces de ir a ver hasta un brujo, a una bruja, a un hechicero, a una hechicera para que nos solucione el problema. Y ese no es un camino. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen ser derechos, pero sus fines no son de vida, son fines de muerte. Nuestra confianza, creyentes, hermanos, nuestra confianza, querida iglesia, está solo puesta en el Señor. Amén. La duda es terrible y se convierte en incredulidad. Por eso que los obstáculos a esta fe tenemos que derribarlos de inmediato. Yo he tenido miedo muchas veces. Yo he usado mi razonamiento muchas veces, y le he abierto mi corazón a la duda muchas veces. ¿A alguien más le ha pasado? Después de todo lo que hemos visto aquí, ¿has tenido miedo alguna vez, hermano? ¿Has dudado alguna vez?
Aunque la promesa está por delante, aunque todo se ve bien por delante, tenemos miedo, tenemos duda, no podemos negarlo. Somos humanos. El único perfecto está en los cielos, sentado a la diestra de Dios el Padre. Solo Él es perfecto, es Cristo el Señor. Nosotros todos estamos expuestos a esta debilidad. Ahora el asunto de esta palabra no es condenar a la iglesia por causa de estos aspectos. Vamos a ver cómo superar estos aspectos. Para terminar, lo que nos debemos preguntar es cómo podemos derribar estos obstáculos a nuestra fe. El pueblo de Israel estaba dudando todo en cuanto a Dios. Todo. Vinieron 10 espías de los 12 y dieron un informe lapidario. Pero en medio de ellos había dos personajes, Josué y Caleb, ¿verdad? Que iban en contra de todo lo que ellos decían. Y el libro de Números, capítulo 14, versos 6 al 9, nos explica que Josué y Caleb rasgaron su ropa delante de todo Israel y dijeron ellos: la tierra que atravesamos. Mire estas palabras de otros personajes, de los mismos que fueron, pero dos de ellos. La tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil, donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor, decían Josué y Caleb, y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No le tengamos miedo. Amén. Mire la mirada distinta de Josué y Caleb, la visión distinta de una misma situación. Ellos dicen: no, esa tierra nos pertenece, esa tierra es de nosotros. No le tengamos miedo a los gigantes, vamos a ir y la vamos a conquistar. Porque la fe va en contra de la razón, la fe va en contra del miedo y la fe va en contra de la duda. Mientras nos llenemos de obstáculos, siempre habrá alguien que tenga fe. Familia querida, puede que sean 10 o 15 en la familia, puede que todo vaya en contra de ti, pero si tú te levantas en fe, Dios tiene poder para derribar todo obstáculo. Aleluya. Porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Lo cierto es que si queremos ver algún día las murallas derribadas, las murallas que nos están limitando a llegar donde Dios nos ha determinado que lleguemos, tendremos que ir en contra de todo aquello que nos viene a crear duda, miedo o hacer confiar en nuestro propio razonamiento. Pon tu causa en la mano del Señor. Pon tu vida en las manos del Señor. Dile al Señor el día, en tu mente, en tu corazón, ahí donde estás: Señor, pongo mi causa delante de ti. Es imposible que yo pueda, de acuerdo a mi razonamiento, de acuerdo a mi miedo y mi duda, que esto pueda solucionarse. Pero hoy día pongo mi causa delante de ti, Señor. Yo no sé si tú me estás creyendo o no me estás creyendo, pero no importa. Este asunto es para el que cree, ¿verdad? Pero estoy seguro que Dios está tratando en más de una vida y en más de un corazón esta mañana. Porque la fe va en contra de todo. Aunque todo el pueblo esté gritando, vociferando toda una noche, solo dos en medio de todo el pueblo se levantaron y dijeron: esa tierra nos pertenece. Aunque todo el mundo te diga que te vas a morir por la enfermedad que tienes, no importa. Yo no voy a morir. Yo simplemente voy a descansar porque me voy a la Canaán celestial a estar con mi Señor. No importa que la crisis sea fuerte en tu vida. Lo que viene después será júbilo, gozo y una alegría eterna con el Señor, aunque tenga que sufrir aquí. Lo que viene en la eternidad con mi Cristo, con mi Señor, será mucho mejor que esta vida pasajera que no tiene sentido muchas veces. Ahí está la fe del creyente, ahí está la fe del cristiano. Trabaja, esfuérzate, lucha, haz todo lo que tenga que hacer. Pídele al Señor que te saque de tus problemas, pero no dejes de mirar lo eterno.
no deje de mirar lo celestial, no deje de mirar al Cristo que está a la diestra del Padre en su trono, donde Él nos quiere llevar. Entonces la fe va en contra de todo. Para poder sacar los obstáculos tenemos que ir en contra de todo. Por eso es que vemos que cuando el pueblo escuchó a Josué y a Caleb, ¿sabe lo que sucedió? El pueblo quiso apedrearlos a Josué y a Caleb. El pueblo está diciendo: no, cállense ustedes, que no es posible. Apedreémoslo. Vamos en contra de Josué y de Caleb, todo el pueblo. Pero ¿qué sucedió? Que Dios protegió a Josué y a Caleb. Amén. Eso es un principio, que Dios nos guarda y Dios nos cuida. Aunque tú vayas en contra de todo, Dios te va a proteger. Dios te va a cuidar. Dios te va a sostener, como te ha sostenido hasta el día de hoy. Aunque la palabra que vayas a decir va en contra de tu familia, va en contra de todo, va en contra del sistema, va en contra de todo, y el mundo te quiera condenar por cualquier cosa, Dios va a estar contigo. Dios estará contigo. Lo que mueve a Dios no es la lástima, no es la tristeza, ni que nos quejemos o reneguemos. Lo que mueve a Dios es la fe. La fe mueve el corazón de Dios. Puede que tú no sepas nada del Señor, ni de la Biblia, ni de nada, pero si tienes fe, vas a agradar el corazón del Señor. Si tienes fe. La fe es lo que mueve el corazón de Dios. La fe nos fortalece aunque flaqueemos, aunque desmayemos. Él nos anima. Aunque caigamos, Él nos levanta. Por eso creerle a Dios es importante, sobre todo por encima de cualquier circunstancia. Bendito sea Dios. Finalmente el miedo, la duda y la razón hizo que toda la generación que reclamó esa noche junto a Moisés muriera en el desierto. 40 años más tarde, y una vez que murieron todos los que habían reclamado esa noche, se levantó otra generación que ya estaba cansada de dar vuelta en el desierto. Y dijeron: bueno, si la tierra está ahí, si la promesa está ahí, ¿qué seguimos haciendo aquí dando vuelta? Entonces Dios levantó a Josué y una nueva generación, y esa nueva generación conquistó la tierra. ¿Sabe por qué? Porque tuvieron fe. Y dijeron: no es posible seguir dando vuelta en todo este asunto. Tengamos la fe, tengamos la confianza, movámonos, levantémonos, vamos al Señor, vamos a la iglesia, vamos a creer, vamos a confiar. Ya dejemos de tener lástima, ya dejemos de llorar, levantémonos en fe y creámosle al Dios Todopoderoso. Amén. Si alguien esta mañana vino con esa certeza y esa seguridad, déjeme decirle que Dios está a la puerta de su milagro. Dios está a la puerta de responderte. Dios está ahí para cuidarte. Dios está ahí para librarte. Dejemos de dar vuelta. Dejemos de ver a los enemigos. Dejemos de ver los gigantes. Dejemos de ver las murallas. No hagamos nosotros lo mismo. Si Dios está permitiendo ver las cosas difíciles, es porque Dios se va a glorificar en eso. Amén. Dios no se glorifica en las cosas fáciles. Dios se glorifica en las cosas difíciles. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es todo posible. Lo que resulta difícil para nosotros, para Dios es cosa fácil. Amén. Por eso Dios permitió que una nueva generación conquistara, derribara
esta nueva generación, cuando Josué dijo, vamos a dar vuelta, creyó en el Señor y dijeron, ya hemos cruzado el Jordán, las aguas del Jordán se abrieron, vamos por Jericó, vamos por el resto de las ciudades. Una generación que tenía deseo de tomar lo que Dios les había dado. Una generación que quería creerle a Dios. Una generación que Dios tomó y que Dios comenzó a usar para conquistar todo lo que Dios les había prometido. Por eso rechacemos toda incredulidad y démosle lugar a la fe. Sigamos teniendo fe. Que no se nos acabe la fe. No digas que otra vez otro culto, otra vez lo mismo, otra vez la misma alabanza, otra vez el mismo pastor, otra vez lo mismo. Pero mantente firme en el Dios que te salvó. Él abrirá caminos donde no lo hay. Con fe se mueven murallas. Con fe lo imposible puede acontecer. Con fe Dios va a abrir las puertas. Solo con fe. Solo tienes que creer. Amén.